Bien, en nuestra entrevista de portada, como lo anunciamos, está José Luis Medina, experto en prevención de conflictos. José Luis, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, Oscar. Un Y placer. gracias también porque nuestro invitado se tomó el trabajo de recopilar información valiosa que va a acompañar a través de 7 láminas que hemos preparado con él y con el equipo, 6 láminas, el tema que hoy nos convoca. Se vienen las elecciones. Ya empezó el ambiente electoral en el Perú, o preelectoral, como quieran ustedes, pero esto tiene consecuencias en la movilidad social. Siempre ha sido así y lo será. Por lo tanto, queríamos hablar con José Luis Medina justamente de estos temas. José Luis, empecemos, si te parece, con la primera lámina, que nos habla del incremento de la conflictividad. Hablamos de 199 conflictos registrados en el mes, 150 conflictos activos, 49 conflictos latentes, 8 conflictos nuevos y un conflicto reactivado. ¿Cómo lees tú esa primera fotografía? Bueno, lo que pasa en los últimos meses es que no hemos tenido una reducción de la conflictividad. Muy por el contrario, se ha estandarizado más o menos el número y, como bien mencionas, según la Defensoría del Pueblo, para julio de este año tenemos 199 conflictos. Y eso es peligroso desde el punto de vista de la lectura que se da para los inversionistas, para la estabilidad del país, pero sobre todo porque estamos, como tú bien mencionas, entrando en un proceso preelectoral que definitivamente puede tomar esto como un punto de ingreso para generar más conflictividad, en el entendido de que 199 conflictos dispersos en las 24 regiones van a generar definitivamente algún tipo de caja de resonancia más adelante, ¿no? Y más, ¿por qué? Porque son conflictos que no necesariamente son nuevos, tú bien lo mencionabas. Y lo peligroso es que se están reactivando algunos, ¿no? En vez de reducir, la media nos puede indicar que no hemos bajado absolutamente nada. Ahora, claro, lo que vemos aquí en pantalla, José Luis, puede ser leído siempre de dos maneras, ¿no? El vaso medio lleno, medio vacío. Por un lado, podemos decir optimistamente que, bueno, se mantiene más o menos el promedio. Pero por otro lado, es preocupante que se mantenga. Debería disminuir. Totalmente. Quiere decir que no estamos haciendo la tarea ni en el Estado y necesariamente tampoco en el sector privado. ¿Así lo ves tú o discrepas conmigo? No, es eso, es el medio vaso vacío. Pasa que muchos de estos conflictos, y básicamente los enfocados en el sector extractivo, son de larga data, ¿no? Y ahí hay una brecha que no se ha terminado de cerrar, hay una herida que no ha cicatrizado, que es básicamente el hecho de la no atención de las necesidades básicas. Entonces, cuando llegan estos ciclos electorales, y sobre todo el que nos toca en 2026, que se repite cada 20 años, que tienes elecciones distritales, provinciales, regionales, para el presidente, etcétera, etcétera, es donde se polariza más el tema. Y lastimosamente, pues, los candidatos, nos dice la historia, utilizan esta instrumentalización del conflicto para poder generar esta polarización, ¿no? Y por ahí salen no a la minería, no a la contaminación, estos eslogans que definitivamente no ayudan en absolutamente nada. Pero es cierto, hay una tarea que no se ha cumplido desde el Estado, hay una tarea en ciernes de poder, a través del sector privado, jalar al Estado para poder trabajar y cerrar estas brechas. Es incipiente, se está trabajando. Hay muy buenos ejemplos. El tema de obras por impuestos, por ejemplo, es saludable de todo punto de vista. Y hay países como Colombia, por ejemplo, que quieren replicar lo que es obras por impuestos. Entonces, porque funciona. Y lo que trabaja obras por impuestos es básicamente acelerar procesos que van a durar 10 años para la construcción de un colegio, por ejemplo, de inmediato. Hay varias empresas mineras en el país, Antamina, Saudar, que lo están trabajando de manera excelente. Claro. Y eso definitivamente reduce en corto plazo estas brechas sociales que se tienen, ¿no? Me haces acordar, estuvo aquí hace ya un año y queremos tenerlo de nuevo, por supuesto, a Felipe González, gerente de asuntos sociales y comunicacionales de Southern. Y yo mismo me sorprendí cuando dijo, hemos gastado ya, o sea, hemos invertido 1.500 millones de soles en obras por impuestos y que tenían planificado otros 2.000. O sea, es una enormidad, es mucho más que el presupuesto de 1 o 2 ministerios. Entonces hay una obra importante, ¿no? Exacto, exacto. Y adelantar estas obras significa definitivamente reducir brechas, reducir la complejidad de los conflictos, porque muchas veces donde no está el Estado, tenemos una empresa extractiva. Entonces, ante la necesidad, la gente ubica
a la empresa como el Estado. Y ahí es donde comienzan los conflictos, porque el Estado, perdón, la empresa no es el Estado, pero cuando se le pide que dé luz, cuando se le pide que haga una planta de agua potable, cuando se le pide que haga el colegio, ya se convierte, y ahí es donde la empresa tiene limitaciones y le dice, oye, no lo puedo hacer. Claro. Se genera el conflicto. Por eso es importante que el Estado acompañe todos estos espacios de conflictividad para que a través del diálogo se puedan suplir estas carencias, pero que se cumplan sobre todo, porque como vamos a ver más adelante, gran parte de este espectro de conflictividad nacional se da por el incumplimiento de compromisos. Claro. Ahí tenemos una segunda lámina, señor director, que nos habla del incremento de conflictividad social, específicamente en el sector extractivo en junio. Y ahí nos muestra la lámina, amigos de Tierra Adentro, que la minería, digamos, tiene 59.6% de esa conflictividad, mientras el sector hidrocarburos, ojo, pestaña y ceja, 30.3%. Esto es en junio. Correcto. Y si vemos la lámina siguiente... Por favor, la siguiente, señor director, porque es julio. Julio 2025. ¿Qué pasa ahí? Hay un incremento de la conflictividad minería. De 59.6 a 63.3, correcto. Y hay una reducción en hidrocarburos porque hay una gestión interesante de nuestras empresas estatales, tanto Petroperú como Perú Petro, y se están cumpliendo algunos compromisos en zonas alejadas. Básicamente, cuando hablamos de hidrocarburos, hablamos de la selva norte, ¿no? Entonces, del país donde hay una serie de compromisos no cumplidos, pero lo que termina impactando, porque si uno ve en la torta, la minería tiene el 63.3%, ¿no? Y sabemos perfectamente que tenemos en proceso alrededor de 60 proyectos mineros que aportarían al país una inversión de 63.000 millones de dólares. O sea, es increíble la inyección de capital, de trabajo, de mejoramiento de calidad de vida, de aporte a través de los impuestos, las transferencias a través de canon que podrían generar los próximos años. Entonces, obviamente, si estos conflictos fueran bien gestionados, deberíamos tener nosotros esta torta minimizada. Mira, José Luis, hay un número que se repite de manera interesante. Ahorita escuchándote estoy recordando. El Perú, el 63% de las exportaciones promedio del Perú provienen de la minería. Correcto. El 63% de los conflictos del último mes provienen de la minería. ¿Y la inversión? Y la inversión de 63.000 millones más fuerte en el Perú proviene de la minería. O sea, estamos hablando, por eso es que este programa existe, no por accidente hablamos del tema. Nos guste, no, podemos estar de acuerdo, no, algunos, con cómo se lleva, pero es una minería moderna y que significa algo fundamental para el desarrollo del país. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y ese es un poco el discurso que se ha venido manejando y que seguramente se va a tocar nuevamente en esta campaña que ya está comenzando, digo, campaña preelectoral en este momento, electoral en algunos meses, donde siempre se ha elevado el tema de la minería sin conocimiento, y teniendo en cuenta que la minería en el país es una de las más modernas, definitivamente, de clase mundial en muchas de las operaciones, y que constantemente es supervisada por el Estado, o sea, por los diferentes ministerios del Estado y las instancias que se encargan de supervisar, como EFA, etcétera, etcétera. Y los estándares que se manejan en minería para el respeto y la responsabilidad respecto a recursos como agua, suelo, aire, son óptimos al 100%. Tienen normas, hace un momento hablabas tú de la Copper Mark, por ejemplo, ¿no? Que otras empresas de la minería también la tienen en el Perú. Y eso significa un compromiso. Y este compromiso de generar desarrollo de las empresas hace que sean, pues, desde el punto de vista de la sostenibilidad, responsables en la parte ambiental, en la parte social y la gobernanza interna que tiene cada una de estas empresas, ¿no? Hablamos del compliance, respeto a derechos humanos. Entonces, sí es importante que la población pueda comprender también esto y por eso el rol del Estado es importante y debe canalizar este esfuerzo que hacen las empresas para poder mejorar el entorno inmediato de las operaciones que tienen, ¿no? Antes de pasar al siguiente lámina, solo un comentario, José Luis y amigos de Tierra Adentro. Miren ustedes el cuadro, señor director. Hidrocarburos está en 25.3% promedio, ¿no es cierto? En la lámina anterior, del mes anterior, estaba un poquito más. Hay que observar lo siguiente. Si bien le sigue a la minería, debe ser algo que nos preocupe. ¿Por qué? Porque la actividad está reducida a la mínima expresión, correcto, como explicó el domingo, correcto, pasado a Said Bandach. Tenemos apenas 5 contratos funcionando de 100, correcto, de 100, 5 de 100. Siempre pongo el resaltador para que lo entiendan. Si está así con 5 contratos, ahora que se vienen nuevos contratos, nuevos sets,
hay que poner los ojos ahí. El sector petrolero, tú conoces, bueno, nos invitado, ha trabajado y trabaja en el sector minero y petrolero. Y últimamente en el petrolero tú has visto de cerca a la realidad. Correcto. Entonces, claro, tú has estado conduciendo responsablemente ese tema en una empresa exitosa, pero las otras tienen que aprender esas lecciones en el sector petrolero, digo yo. Es correcto, y adicionalmente con mucho mayor razón, porque donde se realizan las actividades de extracción de petróleo, las actividades de hidrocarburos en el país, en la selva norte, tiene pues localidades y comunidades indígenas que tienen, por ejemplo, hasta 85-86% de brechas no atendidas en salud, en educación. Entonces, y adicionalmente hay compromisos que no se han cumplido por diferentes ministerios. Y uno ve las noticias, no hay que tener mucho conocimiento de esto, simplemente ver las noticias. ¿Por qué se toma el río? ¿Por qué se corta el tubo del oleoducto, que está mal, definitivamente es ilegal? Porque hay una serie de compromisos que se asumieron en un momento para firmar un acta, levantar la medida de fuerza y luego el Estado se olvida. Y cuando la población manifiesta su descontento por el no cumplimiento, es donde se reactivan estos conflictos sociales. Entonces, yo creo que para que pueda haber un éxito en esto, tiene que haber definitivamente también un compromiso, un alto compromiso de las empresas extractivas, en este caso de petróleo, para que puedan trabajar no solamente de manera viable en el momento, sino de manera sostenible en el tiempo, los proyectos de acompañamiento y de mejora de calidad de vida en la población. O sea, es increíble, por ejemplo, que en estas zonas no se tenga agua potable. Exacto. Se habla de trabajar con la anemia, pero no tienes el aseguramiento de agua potable, que es el principio básico para que puedas tú mantener estándares bajos de anemia en la zona. Sí, hay una deuda pendiente del Estado inmensa. Enorme. La semana pasada estuve, como sabes, en Talara, conduciendo el Congreso Internacional para la Reactivación Petrolera de Piura y Tumbes, y conversé con el alcalde de Zorritos. En Zorritos, amigos, están las playas más hermosas, los centros vacacionales de Punta Sal. Bueno, me dice que tienen cada 3 días agua. Zorritos. Es como Miraflores, tuviese algunas horas cada 3 días. Y vamos a invitarlo al programa. Pero, a ver, yendo a los detonantes de los conflictos, hablando justamente de eso, señor director, tenemos la siguiente lámina que vamos a ver. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto, José Luis? Sí, nosotros aquí, por ejemplo, en esta lámina que es de la PCM, identificamos los grandes rubros de conflictividad que tenemos en el país y cuáles son los detonantes, ¿no? Si vemos cómo están agrupados, vemos segmentos como el agrario, bienes y servicios, y otros que pertenecen básicamente o que son de responsabilidad exclusiva y excluyente del Estado, ¿no? Y eso más o menos es el 50%. Y tenemos otros tantos que están relacionados a la industria extractiva en hidrocarburos y minería, que están pues básicamente asociados a lo que vendría a ser estas quejas, estos reclamos, estas denuncias socioambientales, ¿no? Que a veces sin desconocimiento o por una falsa percepción de la población, que luego termina siendo asusada por políticos, por malos dirigentes, etcétera, etcétera. Y vemos, por ejemplo, ahí que básicamente de lo que la gente habla en estas zonas y que genera conflictos y que están registrados es por el tema ambiental. Y en el caso específico de hidrocarburos, el sector en el que has estado hasta hace poco, los 6 conflictos son ambientales. Por medio ambiente. Correcto. Y en minería... Pero estoy seguro que conflictos ambientales, porque tú lo has manejado además, básicamente por desinformación y por el abandono del Estado, más que por otra cosa. Sí, es correcto. Y cuando estas poblaciones ven que hay reactivación, en el caso de hidrocarburos, por ejemplo, sienten que deberían ser atendidos en las necesidades que tienen décadas atrás, hace muchas décadas atrás. Entonces, es complicadísimo, como decía alguien por ahí, que tú puedas comer en un día lo que no has comido en 30. Sí, te vas a morir en el intento, Exacto. ¿correcto? Pero sí, lo que siempre se ha dicho, y al Estado se le ha pedido, es que si bien es cierto todo esto puede ser urgente, puede ser repriorizado y ver de la urgencia lo más urgente, ¿no? Entonces, hay cosas que creo que podrían ser canalizados como señales para poder lograr que la gente sienta que está siendo atendida y se pueda medir en 3, en 4 o 5 años ese impacto positivo que va de la mano
del Estado con el acompañamiento de la empresa. Así es. Todas estas empresas son responsables, hay que ver cómo pagan sus impuestos, cómo se transfiere el canon, que es otro tema, cómo se gasta ya, ¿no? Pero en minería, por ejemplo, vemos que hay un 38%, casi 39% de la tipología relacionada a conflictos, ¿no? Entonces, pero definitivamente lo demás es el Estado y en menor porcentaje hidrocarburos. Por ahí tienes servicios que no son atendidos por el Estado y que la gente dice, o sea, las últimas marchas, los últimos movimientos están relacionados a al tema de falta de seguridad ciudadana, al tema de minería ilegal, etcétera, etcétera. Entonces, sí, hay todo una, y que luego se extrapola a sitios tan lejanos como la Amazonía. O sea, también cuando hubo el tema de Dina y todas las marchas que se hicieron, también se vieron en zonas tan alejadas. Así es. Y a veces sin conocimiento de por qué marchaban. Exacto. Pero había una manipulación detrás de ello, ¿no? Es lo que yo siempre explico, pero tú sabes que dirijo una empresa hace 25 años, estamos cumpliendo 25 años ahora en septiembre, Viceversa Consulting, manejamos temas sociales, por eso tengo el gusto de conocerte y conocer acerca de tu exitoso trabajo. Y yo siempre digo que efectivamente hay que tener un mínimo de empatía para poder trabajar, ponernos en los zapatos del otro. No basta decir todos son terroristas, no todos son comunistas, por favor. Es decir, si uno viviese en las zonas que tú y yo hemos visitado en el país, que no es pues San Isidro, no es Lima, no es Miraflores, no es Chacarilla, uno se da cuenta de, oye, ¿qué tal atraso? ¿No? ¿Qué tal atraso? Y ponte tú un ratito a pensar, ¿puedo vivir así? Y la cosa se complica. Tenemos 2 láminas finales, señor director, no se preocupe, vamos a terminar a tiempo. Amenazas en coyuntura preelectoral. Hablamos ahí de lo que abarca es julio del 24 a julio del 25. ¿Qué conclusiones sacamos ahí, José Luis? Aquí un poco la estadística es un poco más dispersa, ¿no? Pero lo que preocupa es que para julio del presente año se han registrado 267 movilizaciones, ¿no? Incluso de estas 267 movilizaciones, las últimas que ha habido en julio han ocasionado 23 heridos y la pérdida de la vida de un ciudadano, ¿no? Y básicamente por el tema de bloqueo de manifestaciones en las vías, por el tema de la minería ilegal, pero etcétera, acá tú sabes, ¿no? Seguramente algunos televidentes dirán, oye, pero ¿dónde están esos conflictos? Amigos, no todo pasa en Lima. Por eso es que este programa se llama Tierra Adentro. Y lo que está reflejando el cuadro que nos explica nuestro invitado es el reflejo del país. Es correcto. El país está convulsionado, tiene problemas. Y aquello, y qué bueno que lo mencionas, ¿no? Porque de repente, hasta hace unos años atrás, uno hablaba de los conflictos en Cajamarca, en Arequipa, en Moquegua, pero se han tenido movilizaciones grandes en Lima, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante. Pero esta movilización, si ustedes ven de un mes a otro y cómo sigue subiendo, puede ser peligroso y puede ser, como tú bien mencionas, un detonante para las próximas elecciones. O sea, el hecho de generar paralelismos e instrumentar políticamente la conflictividad, el hecho de generar polarización, va a hacer que se puedan tener más movilizaciones, más gente en la calle pidiendo cosas que a veces no van a poder ser atendidas de ninguna manera al día siguiente, que es lo que generalmente se ofrece políticamente, ¿no? Pero que juega en contra de la administración privada y la misma administración pública, ¿no? Así es, esa es una realidad. Ajena a los privados porque les toca y tienen que enfrentarlo como tú lo has hecho cuando has estado dirigiendo estos temas en empresas privadas. En la última lámina, señor director, nos habla de las amenazas en la coyuntura preelectoral, pero esta vez de febrero a julio de este año. O sea, hacemos un acercamiento a este año. Y yo veo ahí que en mayo, casi 52.000 personas se movilizaron en 23 regiones, o sea, a nivel nacional. Es correcto. ¿Qué nos dice sobre esto ya para ir cerrando? Y si hacemos, de repente, vamos a jugar los números, si hacemos una suma, tienes más de 215.000 personas que se han movilizado en 6 meses. Pero con temas muy puntuales, el tema de seguridad ciudadana, la extorsión, el asesinato, etcétera, etcétera, y el otro, la minería ilegal. Pero hay muchos otros aspectos que pueden detonar en las campañas que va a venir y definitivamente vamos a tener un país conflictuado, cuando deberíamos tener un país más bien que esté atento al desarrollo, al crecimiento, impulsando la actividad extractiva, que es la que mueve, es el motor de este Perú. Entonces, esto es preocupante, ¿por qué? Porque el conflicto se hace transversalizado. Se ha generado una costumbre de que si tú no sales a quemar llantas, si no tomas una vía, si no bloqueas un río, si no quemas algo, no vas a ser escuchado. Claro, o sea, el diálogo se está dejando de lado y se está imponiendo una cultura de conflicto, de amenaza y hasta de extorsión, ¿no? Entonces, que puede ser muy peligroso en los próximos meses para el país, porque definitivamente se puede afectar
la reputación no solamente de las empresas, del Estado, sino del país a nivel internacional. Así El es. riesgo país va a aumentar. Vamos a tener seguramente inversionistas pensando a ver si es favorable hacer la inversión de esos 63.000 millones de dólares en los siguientes años en el país. Exacto. O buscan otro espacio que sea menos conflictivo y que le brinde mayor estabilidad. Entonces, y obviamente eso va a retrotraer la economía, el crecimiento que estamos teniendo, y vamos a seguir teniendo estas brechas sociales tan instaladas en los próximos años. Después de escucharte y ver estos cuadros tan interesantes que seguramente también han disfrutado nuestros televidentes, vuelvo a convencerme de la necesidad de que la clase política en la campaña electoral que se viene no desuna, no radicalice el mensaje, polarice como se está haciendo ahora. No puede ser que los de izquierda ataquen a los fachos, los de derecha ataquen a los comunistas, caviares y no sé cuántos. O sea, es un momento para unir, porque lo que acabas de presentar es como si mi cuerpo, ¿no es cierto?, está, digamos, presentando señales de debilidad y me meto bacterias. O sea, obviamente voy a explotar. Tenemos que cuidar ese cuerpo que es el Perú. No podemos permitir que el Perú sea un Tupac Amaru en estas elecciones. Que uno jale en un brazo, Buen pierna, no se puede lograr. Lo que necesitamos es la unidad. Para seguir creciendo necesitamos unidad. Y yo tomo lo último que mencionaste. Creo que la clase política tiene que ser más responsable, pero sobre todo tiene que ser íntegra en sus mensajes. O sea, no podemos jugar con el desarrollo del país y menos con el futuro, diciéndole a la gente cosas que luego no se van a cumplir y que luego vamos a tener que pagar, no esta generación, sino muchas más adelante. José Luis, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, el tiempo pasa volando siempre cuando te escucho, porque hay tanta información y tan útil. Gracias, sinceramente. Un placer. Estoy seguro que hemos ayudado a reflexionar a nuestros amigos televidentes y a nuestros líderes políticos y a nuestros amigos empresarios que nos siguen. A la academia también, para analizar lo que está pasando y tomar medidas, que de eso se trata.